Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy, en este episodio veraniego, que espero que no estéis sufriendo mucho el calor, vamos a hablar de 20 estafas que parecen súper retorcidas, pero que en algún momento de la historia funcionaron o han seguido funcionando y han causado pérdidas millonarias y dejan huellas profundas en la gente y en la historia del engaño. Vamos a ver cada una de estas 20 analizadas desde la psicología social y vamos a destacar pues qué mecanismos de influencia y estrategias de manipulación se ven implicadas en cada una de estas estafas. Podemos empezar por que el orden no es por importancia ni nada, es simplemente un orden. La primera que voy a hablar es el hombre que vendió la Torre Eiffel 2 veces. El estafador se llamaba Victor Lustig y sucedió en los años 20 en París. Y la estafa sucedió de la siguiente manera. Lustig se hizo pasar por un funcionario del gobierno francés y convenció a varios empresarios del metal de que el gobierno iba a demoler la Torre Eiffel por los costes de mantenimiento y les ofreció la oportunidad de comprarla como chatarra, y lo consiguió 2 veces, cosa que era mentira. Obviamente ahí está la Torre Eiffel. ¿Qué mecanismos de psicología social se han implicado aquí? En primer lugar, la autoridad se presentó como un alto cargo, lo que facilitó que su palabra no fuese cuestionada. La urgencia y la escasez. Se les dice que era una oportunidad única y prácticamente secreta. Si la dejaban escapar, era como de tontos, ¿no? También está la conformidad y la aversión al ridículo. Las víctimas no pidieron una confirmación oficial por miedo a quedar en evidencia ante una operación confidencial. Es decir, que no pidieron ningún respaldo porque como ya era bastante turbio todo, no querían dejar muchas huellas. Y precisamente eso les llevó a tragarse el bulo. El segundo que vamos a analizar, este ya lo conoceréis, que es el príncipe nigeriano que necesita tu ayuda. Estos son redes internacionales de phishing. Bueno, principalmente la fuente estaba en Nigeria, tenía muy mala fama. Y esto se lleva haciendo desde los 90 hasta hoy. Aquí no hablamos de una estafa única, pero sí que la forma de hacerlo es un poco surrealista. Y funcionaba de la siguiente manera. Se enviaban correos electrónicos en forma masiva, que se enviaban por un supuesto príncipe o funcionario que necesita transferir una gran fortuna y que te va a ofrecer una comisión si colaboras. Pero antes debes adelantar unos pequeños gastos administrativos, que es aquí donde está la estafa. Estos gastos administrativos es que una vez los pagues ya no vuelves a ver a esa persona ni escrito ni nada. Directamente hace bomba de humo. En este tipo de estafa vamos a ver varios tipos de mecanismos de la psicología social que se ven implicados, como la avaricia y la heurística del coste-beneficio, en el que el potencial de ganancia desactiva el pensamiento crítico. También la reciprocidad, la promesa de una comisión, crea la ilusión de que es un trato justo. Y también se da un sesgo de optimismo. A otros les estafan, pero yo soy más listo y así me estafan. Pero bueno, la tercera estafa es la estafa del hombre que convenció a Wall Street de que tenía un invento antigravedad. Este estafador se llamaba John Ernst Worrell Kelly y ocurrió a finales del siglo XIX. Kelly decía haber descubierto un motor de energía etérica que producía movimiento perpetuo sin combustible. Inversores millonarios apoyaron su investigación durante más de 20 años sin que jamás demostrara nada replicable. Aquí vamos a ver qué tipo de mecanismos psicológicos están implicados. Aparece el deseo de exclusividad y estatus. Quieren invertir en lo que cambiará el mundo y les da sentido y pertenencia a estos
inversores. También vemos el efecto halo. El aspecto y el lenguaje científico generaban un respeto automático. Y también el coste hundido. Cuanto más invertían, menos querían asumir que era falso. Esto también ocurre en muchas cosas. También se le puede llamar efecto opositor, de este estilo, el efecto del que oposita, no el que es opositor a un gobierno. Cuanto más tiempo has invertido en algo o cuanto más te has convencido de que algo va a ser de una manera, invirtiendo esfuerzo, metiendo dinero, más te va a costar aceptar que es una estafa o que realmente no era como pensabas. Incluso teniendo que mentirte a ti mismo activamente mientras el resto del mundo ve la realidad que que tú o que uno mismo trata de ocultarse por miedo a sentirse ridículo y dolido. En cuarto lugar tenemos a la mujer que alquilaba apartamentos que no existían en Times Square. La estafadora, que es Amy Biel, que es el seudónimo real, operaba en los años 2000 y la estafa era que publicaba alquileres de lujo en Manhattan, pedía depósitos urgentes por la transferencia y luego, ¡puff!, hacía bomba de humo. Básicamente, tenía fotos falsas y documentos aparentemente legales. Esto funcionaba con el principio de escasez, pues con mensajes como hay 4 personas más interesadas, si no lo reservas ahora lo pierdes, mete un poco de prisa y de que como no aproveches te quedas sin ello. También la confianza proyectada. La profesionalidad del anuncio generaba credibilidad, era demasiado realista, ¿no?, para ser mentira. Vemos también el sesgo de confirmación. Los que buscaban algo ideal querían creer que era posible, pero que fuese posible no significa que fuese real, así como son las cosas. La siguiente estafa, la número 5, una isla de resort inexistente en Instagram. Aquellos que tengáis Netflix habréis podido ver un documental no muy largo que se llama Fire Festival de Billy McFarland y Ja Rule, que se unieron para hacer un super festival en medio de una isla paradisíaca que decían que había pertenecido a Pablo Escobar y mantuvieron la mentira de que realmente era un despropósito lo que habían montado, pero se creían su propia mentira prácticamente. En realidad era un festival de lujo promocionado por modelos e influencers que prometía una experiencia VIP en una isla privada. Claro, se fueron cancelando cosas porque el dinero se lo gastaban en otras cosas. No tenían ningún reparo en pedir adelantos, en pedir historias, en prometer un paseo en yate con tal famoso, famosa. Y cuando los asistentes llegaron, porque llegaron, no todos, pero llegaron, había tiendas de campaña, en vez de comida top, en vez de haber cortadores de jamón o preparadores de sushi como en las bodas, lo que había eran unos sándwiches cutres de una rodaja de tomate, una lechuguita y un poco de pavo y caos, mucho caos, sobre todo cuando entró la noche, ya que no había luz, podían haberse matado muchos de ellos sin querer. Curiosamente, Billy McFarland a la cárcel poco tiempo fue. Y en este caso, ¿por qué las personas que fueron a que contrataron ese servicio cayeron en esto? En primer lugar, la prueba social, las influencers sobre todo, que aparecieron en un vídeo inicial, validaban el evento con su imagen. Es un poco como pensar que si esta persona hace esto, ¿cómo va a ser que está mintiendo? Realmente yo creo que las influencers que prestaron su imagen para la publicidad inicial vieron bastante manchada su imagen, aunque ellas no sabían lo que estaban haciendo. También hace su aparición el deseo de estatus. Los compradores querían ser parte de una élite económica o una élite por lo menos a nivel de imagen. Y también se da el efecto halo y la idealización. Si lo venden modelos y famosos, debe ser real, como hemos dicho. Creo que no lo hicieron con malicia las personas que en un principio simplemente prestaron su fama o su influencia para la promoción, simplemente la promoción de lo que iba a ser. Pero claro, es que tenéis que ver el documental porque es súper interesante. Ese y el de, creo que era Bustock 99, están ambos en Netflix y vais a pasar un buen rato. Y si queréis verlos seguidos, pasaréis una buena tarde.
La sexta estafa va a ser la del tipo que se hizo pasar por Rockefeller. El estafador se llamaba Christian Karl Gerhard Streiter y ocurrió en los años 90-2000. ¿En qué consistió esta estafa? Un alemán se hizo pasar durante décadas por un heredero de la familia Rockefeller, conocida por tener mucho dinero, obviamente. Se infiltró en círculos elitistas, se casó con una mujer rica y hasta vivió de sus supuestos fondos familiares. ¿Y cómo pudo caer la gente en esto? En primer lugar, se dio la atribución de estatus. El apellido Rockefeller abría todas las puertas. Había un efecto de validación social. La gente asumía que si otros lo trataban como tal, debía ser verdad. Y también aparecía la ilusión de familiaridad. Contaba historias tan específicas que se asumía que eran ciertas. Y esto la verdad que juega un poco con la lógica que tenemos. Es que si algo tan gordo, algo tan grande, una mentira tan potente, si nos la cuelan, es que preferimos pensar que es verdad lo que nos está contando porque nos vamos a sentir tontísimos si al final es mentira. Que si esta nos vamos a esforzar porque sea verdad, porque es demasiado exagerado. Y el siguiente, el séptimo, es la estafa del banco falso en Londres. El estafador Gilbert Chickley en los años 2010 suplantó la identidad del CEO, que es como el jefe, el director de la marca, de una gran empresa francesa por una videollamada deepfake. Las videollamadas deepfake están hechas con inteligencia artificial que suplantan la identidad y pidió a empleados realizar transferencias millonarias urgentes para un acuerdo internacional secreto. ¿Cómo pudo darse esto? En primer lugar apareció el sesgo de la obediencia a la autoridad. Era el jefe hablándoles directamente. Era una situación de presión. Hablaba de consecuencias legales si no se actuaba rápido. Y también la tecnofascinación aparecía. El realismo del deepfake generaba confianza inmediata porque era totalmente creíble. No, realmente estaba hablando el jefe, no otra persona. Pero es que realmente era otra persona quien hablaba. Y esto es bastante impresionante. Es más, cuidado también con el tema de la suplantación de identidades a través de la voz. Porque se han dado casos en los que, por ejemplo, a través de clonación de voz, llaman a un familiar y se hacen pasar por esa persona, ese chico, o igual ese anciano, o cualquier edad, no importa la edad. Y los familiares no van a poder diferenciar por la voz que sea su ser querido o no. Por eso yo os recomendaría que, de cara a que no pueda pasar esto de ninguna manera, entre vosotros como familiares o amigos o así, tengáis una palabra clave para cuando pasa algo así, si pasa. Puede parecer absurdo o exagerado, pero si pasa, os ahorráis mucha molestia, aunque parezca exagerado. Ahora sí, hablamos de la octava estafa, que sería el falso embajador que vivía en un hotel de lujo sin pagar ni un duro. El estafador se llamaba Anthony Gignac. Estuvo estafando al hotel entre 1990 y 2017. Creo que es bastante tiempo. Y durante años fingió ser un príncipe saudí. Recibía joyas prestadas, estancias en hoteles de lujo y tratos preferenciales. Su imagen de poder era tan fuerte que nadie verificaba absolutamente nada. Y a nivel psicológico esto ocurría por estereotipos culturales. Es árabe, viste caro y tiene guardaespaldas, por lo tanto debe ser rico. Se da una ilusión de poder, se aprovechó del respeto automático al dinero y también de un reforzamiento positivo. Cuanto más lujo mostraba, más le creían. La novena estafa va a ser la venta de terrenos en la Luna y Marte, que el estafador fue Dennis Hope, lleva operándose desde 1980. Declaró ante una oficina notarial que la Luna le pertenecía y comenzó a vender parcelas por Internet. A día de hoy, miles de personas han comprado terrenos lunares por cientos de dólares. ¿Qué procesos se dan aquí? En primer lugar, los marcos legales difusos van a hacer que la gente piense que si algo no está prohibido, es legal.
Se va a dar también un romanticismo y unicidad. Tener tu propia parcela lunar apela al ego, a un yo exaltado. Se va a dar también la gamificación del absurdo. Aunque muchos saben que es falso, lo compran por ilusión o risa. Gamificación en el sentido de jugar a lo absurdo. La número 10 va a ser la estafa del hijo perdido multimillonario. El estafador se llamaba y se llama Frederick Burdin y tenía un alias, que era el Camaleón. Y esto ocurrió en la época entre 1990 y los 2000, en esa década principalmente. Se hizo pasar por un adolescente desaparecido en Estados Unidos, aunque era un adulto francés. Convenció a la familia, a las autoridades y vivió como el hijo encontrado durante meses. ¿Qué implica todo esto? Aparece un deseo emocional de reparación. Los padres querían creer que era su hijo. Un efecto placebo emocional. El alivio inhibió el pensamiento crítico. Apareció un compromiso progresivo. A medida que lo aceptaban, era más difícil dar marcha atrás sin sentirse culpables. Porque si aceptaban que les había engañado, es que era surrealista. Como hemos dicho del efecto opositor. Es decir, esta persona se hizo pasar por un hijo y duró bastante. Es bastante peculiar. Vamos a ver la 11. En la 11 pues ya tenemos cosas más surrealistas incluso. Tenemos un tipo que vendía aire embotellado a millonarios chinos. El estafador, pero que esto es algo legal, es una empresa que se llama Vitality Air y opera desde 2015. La estafa legalizada, esta empresa canadiense embotelló aire puro de las montañas rocosas y lo vendía como lujo en China por más de $100 la botella. El producto sí era aire comprimido, literalmente. ¿Y qué estaba implicado a nivel psicológico? El marketing aspiracional era potente. Lo que se vende no es aire, sino estatus y exclusividad. También un poquito de ansiedad ambiental. En un país con altos niveles de polución, esto toca una fibra emocional. Y el efecto placebo, al usarlo, ese aire, el olerlo, muchos creían sentir mejoras reales, pero era un efecto placebo total. El número 12 va a ser el joven que vendía lápices bendecidos por su abuela para aprobar exámenes. El estafador era un estudiante de Brasil. Fue anónimo, pero fue un caso real en medios locales y ocurrió en el año 2012. Vendía lápices comunes diciendo que habían sido bendecidos por su abuela espiritista. Cobraba el triple del valor real y se agotaban antes de cada examen nacional. ¿Y qué mecanismos operan a nivel psicológico? Pues magia simpática y superstición, que en momentos de estrés cualquier recurso que dé ilusión de control se vuelve atractivo. Pensamiento mágico, si a alguien le va bien con el lápiz, se difunde el efecto. Se comunica a la gente que es como un el elemento mágico. Y un efecto placebo académico. La confianza en el poder del lápiz puede mejorar el rendimiento real al sentir menos ansiedad la persona, por ejemplo. En el número 13, y esto ya es bastante absurdo, es como una especie de colmo de algo. Lo veréis ahora. El hombre que vendía agua invisible para cultivar plantas invisibles. El estafador era un campesino de la India, que eso fue un caso recogido en la prensa local, no es inventado, y ocurrió en 2016. Convenció a varios vecinos de que las plantas invisibles eran más potentes medicinalmente y que solo se podían regar con agua invisible, que él vendía en botellas vacías, incluso hacían rituales para ver las plantas. Aquí los factores psicológicos, podemos ver la influencia cultural y simbólica en entornos donde lo espiritual impregna lo cotidiano, lo invisible puede considerarse real. Hay una falta de pensamiento crítico muy grande. Por otro lado, la conformidad colectiva que va a reforzar a nivel grupal la narrativa. Y la cognición mágica, el pensamiento mágico. Aquí, en lugares con poca cultura racional, la creencia precede a la evidencia. Y aquí vemos un poco el ejemplo. En el número 14 vamos a ver la mujer que vendía billetes de lotería usados, asegurando que a ella le daban suerte. Esto pasó en Argentina y es un caso policial.
en Buenos Aires. Sucedió en 2009. La estafa consistía en que recolectaba boletos no premiados y los revendía diciendo que traían buena suerte por estar tocados por el azar. Se hicieron virales entre apostadores compulsivos. Y esto está apoyado por varios mecanismos psicológicos que hicieran que estas personas compraran esta cosa. O sea, la ilusión de control hacían que creyeran que el azar puede domesticarse con rituales. Pero esto es típico también de las personas que juegan de forma compulsiva. El contagio mágico, si lo tocó a alguien con suerte, me la puede transmitir. Y la adicción emocionalizada. El ludópata busca sentidos y señales en cualquier cosa. Ya cuando entra la magia y lo simbólico en juego, puede valer cualquier cosa. Es una serie muy interesante y además veremos la ludopatía después de septiembre en una entrevista muy interesante que tengo preparada. En la estafa número 15 tenemos la venta de una máquina para hablar con los muertos basada en cinta adhesiva y ruido blanco. El estafador fue Frank Sumption, creador de la Spirit Box. Y esta estafa empezó en 2002. Vendía radios que escaneaban frecuencias al azar y decía que por ahí se escuchaban voces del más allá. Miles de personas la compraron como herramienta espiritual. A nivel de psicología social sucedía lo que llamaríamos apofenia, ver patrones donde no los hay, sobre todo en sonido. También aparece la necesidad de consuelo ante la pérdida. Va a generar una apertura a creer en el contacto espiritual y un refuerzo emocional. Si una vez oyes algo, eso se convierte en una evidencia subjetiva para ti. En el número 16 tenemos una app que vendía aire para iPhone. Presionabas y salía aire fresco por el altavoz. Aparecía en la App Store y la aplicación se llamaba Airhorn Fan en el 2011, más o menos, por ahí. La app se promocionaba como aire acondicionado personal. Lo único que hacía era vibrar el altavoz y mostraba un gráfico de ventilador. Miles de personas pagaron por ella. ¿Cómo pudieron caer? A ver, había una expectativa proyectada. La mente puede llenar los huecos sensoriales. También un humor confuso. Algunos creían que era una broma y otros que funcionaba de verdad. Y es mucho más fácil que se den estos micropagos impulsivos mientras no pasen la barrera de $1. Cuanto supera X precio, es mucho más complicado a nivel porcentual, hay estudios sobre esto, de que no se dé la compra compulsiva. Pero por debajo de la cifra, mucha gente compra de forma impulsiva tonterías impresionantes. La número 17 va a ser la maravillosa venta de piedras para mascotas. Y el estafador fue Geridal en 1975, que vendía piedras dentro de una caja con agujeros y manual de cuidados. Se vendían como mascotas perfectas porque no molestaban. Vendió más de 1 millón en pocos meses. ¿Cómo la gente podía caer en esto? Bueno, había un consumo irónico. La gente compraba por humor. El producto se viralizó. La proyección emocional también hacía su aparición. Algunos sí les hablaban, cuidaban y les daban nombre. Y también estaba la moda. Lo absurdo se convirtió en tendencia al masificarse. En el número 18 hablaremos de el coach espiritual que decía curar el cáncer con sonidos guturales y abrazos. El estafador era un autodenominado sanador cuántico y fue un caso real que pasó en España en la época de los años 2010. Decía que la enfermedad era una vibración de baja frecuencia y que sus abrazos reordenaban el campo energético del ADN. Cobró cientos de euros por retiros de desintoxicación vibracional. ¿Qué podía haber para que la gente cayese en esto? Bueno, pues en primer lugar la desesperación ante el diagnóstico. La enfermedad grave genera también una vulnerabilidad extrema de la que muchas personas pueden aprovecharse si no tienen empatía. El lenguaje pseudocientífico, con palabras como cuántico, vibración y epigenética, deslumbran a quien no conoce estos temas. Y el sesgo de confirmación hace que si alguien mejora espontáneamente un poco, se atribuye al sanador, no al azar
a cosas por el estilo. En el número 19 tenemos a un supuesto experto que decía poder enseñarte a hablar con gatos por telepatía. La estafadora era una autodenominada intérprete felina cuántica. Vemos que lo de cuántico es algo ya casi como un continuo para estas cosas. Ocurrió en los años 2020 en España y Estados Unidos. Vendía cursos online para conectar con el alma de tu gato, por ondas cuánticas del corazón. Miles de personas pagaron por los vídeos y ejercicios de conexión espiritual. ¿Y esto, cómo puede llegar alguien a caer en esto? En primer lugar, por el antropomorfismo, humanizando a los animales y proyectamos emociones humanas en ellos. También la necesidad de conexión emocional. Esto ocurrió también en medio de la pandemia y en tiempos de aislamiento las mascotas ocuparon un centro emocional muy importante. Además, apareció un pensamiento mágico digitalizado. Si está bien editado, con música y testimonios, puede parecer legítimo, aunque no lo sea realmente. Y para terminar este especial veraniego, con el número 20, tenemos la estafa de la venta de bonos del Estado de una isla que no existe. Fue por un estafador suizo-francés llamado Arnaud de Sauterre. Convenció a más de 60 inversores de alto nivel de que estaba colaborando con un microestado independiente llamada Madoffland, ubicado en aguas del Pacífico Sur. Afirmaba que este país había surgido tras un acuerdo entre varias micronaciones y banqueros desilusionados con los sistemas fiscales tradicionales, después de la crisis de 2008, y ofrecía bonos de deuda soberana, afirmando que era un Estado sin impuestos, con un nuevo sistema monetario basado en oro físico, respaldado por una blockchain privada, todo esto antes del boom de las criptomonedas, y prometía un rendimiento promedio del 18% anual, muchísimo. Todo estaba maquillado con documentos falsos, con membretes de la Corte Suprema de Madoffland, vídeos promocionales grabados en islas de la Polinesia Francesa, fingiendo ser el territorio fundacional, o sea, como si fuera de verdad Madoffland, falsas entrevistas con ministros y embajadores, y supuestos tratados de reconocimiento con micronaciones reales como Sealand o la República de Molosia. Los inversores eran abogados, exbanqueros y hasta un diplomático retirado de la ONU. Perdieron en total más de 45 millones de euros. ¿Y cómo pudo funcionar algo tan descabellado? Pues vamos a ver los mecanismos sociales. El efecto halo, por ejemplo, hace su efecto. Parece culto, habla 5 idiomas, dice haber trabajado en el FMI, y si es tan brillante, joder, debe ser verdad, ¿no? El estafador se presentaba como un economista con una experiencia, diplomacia, fiscalidad y oratoria exquisita. Su aspecto pulcro y su red de contactos, muchos inventados, hacían que los inversores pasaran por alto lo más obvio, que no había ninguna prueba real de que Madoffland existiera. También aparece como uno de los efectos psicológicos para que esto pudiese ocurrir el elitismo. Esto no está disponible para cualquiera, solo para inversores con visión. Este hombre jugó con la sensación de pertenecer a una élite selecta, con acceso a información privilegiada. Esto reforzó el sesgo de grupo interno, creando una burbuja de validación mutua entre inversores que no querían parecer ignorantes, tontitos o desconfiados frente al resto. También se da el sesgo de confirmación. Frase, por ejemplo, busqué y encontré que Sealand existe, y hay tratados entre micronaciones, así que esto podría ser real. La gente encontraba hechos reales, pero irrelevantes, y los usaba para reforzar su creencia. Sí, existen micronaciones. Sí, existen tratados entre ellas, pero nada de eso hacía que Madoffland fuera real. También estaba la aversión a la pérdida y la falacia del coste hundido, como hemos hablado antes, como el efecto opositor, que cuanto más dinero mete, más fastidia el darse cuenta de que le han timado, genera una resistencia mental, porque cuando empezaron a surgir dudas, varios inversores prefirieron seguir invirtiendo para no asumir la pérdida inicial, y esto refleja una forma extrema de disonancia cognitiva. Preferían seguir alimentando el engaño a aceptar que habían sido engañados, y acaba siendo peor porque te dejas más dinero. Había también una ilusión de control. Nosotros lo controlamos, es una inversión estructurada,
no es una fantasía. Al tener documentos, simular estructuras de estado y usar jerga técnica, creían estar en control de la inversión, pero todo era absolutamente papel mojado. Bueno, espero que estas 20 estafas fresquitas os vengan bien para estos días de verano y recordaros que tenéis el correo electrónico lamenteysusticatrices@gmail.com para lo que queráis. Espero que hayáis disfrutado este episodio y nos vemos en el próximo capítulo.